Buenos días a todos. Sí, vamos a empezar puntuales para no quitarles el tiempo a los demás. Pues muy buenos días. Ahorita tenemos al doctor Carlos Sandoval Jaime. Sí, nos va a presentar virus, retos y oportunidades. Ahorita con nuestro tema del coronavirus, COVID-19. Entonces voy a presentarlo un poquito. El doctor Carlos Sandoval Jaime es investigador asociado nivel C en el Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Del 2009 al 2014 fue becario postdoctoral en el Instituto Nacional de Salud, Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, en el Laboratorio de Enfermedades Infecciosas, en la sección de calcivirus, en Bethesda, en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Tiene un doctorado en ciencias del Centro de Estudios de Innovación, de Investigación y Estudios Avanzados del IPN y una maestría en ciencias y se graduó en biotecnología de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Virología y de la Red Mexicana de Virología. Es miembro de pleno derecho de la Sociedad Americana de Virología, de la Sociedad Mexicana de Bioquímica y de la Sociedad Mundial de Virología. Es parte del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, el PAPIT, y es revisor de revistas tal como Opinión Actual en Virología, Journal of Virology, Virología, Investigaciones de Virus y Avances en Virología, entre otras. Ha participado en vastas publicaciones y capítulos de libros, así como conferencias científicas y presentaciones. ¿Sí? Vamos a empezar la conferencia, chicos. Por favor, preguntas hasta el final. Váyanme avisando por el chat y yo les voy dando la palabra al final, ¿sí? Para que esto se haga de manera ordenada. Les empezamos, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de hablar a tu alumnado. El día de hoy voy a exponer un poco respecto a qué son los virus para tratar de entender las generalidades de estos patógenos y posteriormente voy a profundizar un poco en la pandemia muy particular que nos aqueja en este momento, la de SARS-CoV-2, y hablarles también un poco respecto a vacunas, qué son las vacunas y cómo funcionan. Y al final espero que tengamos suficiente tiempo para que ustedes realicen preguntas que a lo mejor nos ayudan a entender un poco mejor los conceptos que se manejan. Vivimos en el planeta Tierra, en este sitio, desde hace millones de años, y compartimos nuestro ecosistema, nuestro ambiente, con una nube de virus. En el momento en el que ustedes están ahorita en sus casas o en el sitio donde se encuentren, están sentados sobre virus, respirando virus, dentro de ustedes hay un montón de virus, y los virus han estado en el planeta desde hace millones y millones de años, al grado de que son capaces de infectar o de replicarse en prácticamente todos los seres vivos del planeta. Aves, insectos, plantas, hongos, parásitos de protozoarios, peces y alguno que otro mamífero que esté por ahí distraído. Los virus tienen muchas formas. Les presento aquí solo algunas de las formas descritas para ellos. En la parte inferior de la imagen les muestro fotografías tomadas con microscopios electrónicos. Los virus son tan pequeños que es imposible verlos con un microscopio ordinario, un microscopio de luz de los que podamos conocer, y es necesario utilizar microscopios electrónicos que nos permiten ver sus formas, que se pueden medir en nanómetros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera imagen tenemos al virus del mosaico del tabaco, donde podemos ver su capa proteica en este gris tenue, en este azul que se le ve, y su ácido nucleico, su material genético, en rojo. Luego tenemos un adenovirus, igual con su forma muy característica, su capa proteica, rodeando el ácido nucleico, la información genética del virus. Tenemos también al virus me parece que es influenza. Lo podemos ver su material genético dentro, rodeado por su capa y las proteínas de superficie. Vamos a ir un poco más adentro.
más adelante al respecto. Y finalmente un fago, ¿no? Un virus que infecta específicamente bacterias. Como les mencioné, los virus tienen muchas formas, pero todos tienen características generales, y es que están formados por un ácido nucleico, en este caso aquí resaltado con estas pequeñas hebras, que este ácido nucleico contiene toda la información necesaria para formar nuevos virus. Es todo lo que le dice al virus cómo ser un virus o cómo replicarse, y este material genético tiene que estar rodeado y protegido por una capa de proteínas o de proteínas y lípidos. Lo que tenemos aquí es una caricatura de cómo sería esta estructura, y lo que tenemos de este lado es una imagen real tomada por cristalografía, donde podemos ver en gris los ácidos nucleicos del virus, el genoma del virus, y por la parte exterior lo que serían las proteínas que lo están protegiendo. Todos los virus tienen o llevan a cabo un ciclo replicativo con ciertas diferencias, pero a pasos grandes y pasos generales consisten en lo mismo. Es importante que el virus reconozca la célula que va a infectar. Los virus son completamente inertes cuando se encuentran fuera de una célula. Son partículas que no llevan a cabo ninguna actividad. En el momento en el que el virus o entra en contacto con la célula a través de las proteínas que tienen su superficie, como las que les mostré, y algunas proteínas que se encuentran en la superficie de la célula, lo que se conoce como el receptor, esto forma un complejo como si fuera una llave o una cerradura que le permite al virus entrar, abrir la puerta de la célula y entrar. Una vez que entra, el material genético, el que les mostré, es liberado al ambiente dentro de la célula, y la célula no tiene manera de diferenciar ese material genético del propio. Y entonces empieza a traducirlo para producir las proteínas del virus. Una vez que esto inicia, el virus toma control completamente de todos los procesos celulares, apaga la maquinaria de la célula y únicamente deja encendidas las partes que le sirven al virus para generar más copias. ¿Sí? Esto es común a todos los virus. Aquí podemos ver en verde el material genético, cómo es traducido, se generan las proteínas. Estas proteínas empiezan a replicar los genomas para generar más y más y más copias. Se producen proteínas que rodean a este material genético para formar más partículas, y posteriormente son liberadas al espacio extracelular, donde infectan o buscarán infectar otra célula. Tenemos aquí una caricatura de cómo es que se lleva a cabo esto. Tenemos lo que les mencionaba, una bacteria y un fago, uno de los virus que infecta bacterias. El fago llega, aterriza sobre la bacteria, introduce su material genético, destruye el material genético de la bacteria para producir muchas y muchas copias de su genoma, ensamblar nuevas piezas de virus. Se arman estas piezas junto con los genomas virales, y cuando estos ya llegan a una cantidad suficiente, la bacteria revienta, no soporta la presión interna y libera un montón de estas partículas virales que continuarán con este ciclo replicativo. Lo que les muestro aquí es una imagen real de cómo es que esto ocurre. Tenemos aquí en café una bacteria y cubierta completamente por fagos, ¿no? Los virus han aterrizado sobre ella y han introducido su material genético. Les muestro aquí otra bacteria, igual de una forma redonda en este caso, los fagos que están sobre ella, y dentro de ella se empiezan a formar, conforme pasa el tiempo, las nuevas partículas virales. Y finalmente, cuando la bacteria explota, revienta, se liberan las nuevas partículas. Lo que tenemos aquí afuera serían fagos que quedan en lo que sería el cadáver de la bacteria, y las partículas virales nuevas dentro de ella que se han liberado. En los tiempos actuales hemos escuchado mucho sobre enfermedades virales. Estos son solo algunos de los ejemplos, ¿no? Pero hemos oído chikungunya, Zika, ébola, la influenza, la H1N1, muy famosa, y recientemente pues este virus del SARS-CoV-2. Todas estas son enfermedades ocasionadas por virus, distintos virus, que conforme los años transcurren, empiezan a presentarse de manera más recurrente. ¿Por qué es que esto ocurre? Hay muchas razones, y muchas de ellas están relacionadas con el estilo de vida que llevamos nosotros.
El primero es la sobrepoblación. Hay una cantidad enorme de personas hacinadas en pequeños lugares. Aquí tenemos una imagen de un país donde la gente tiene que viajar en tren de esta manera, dadas los recursos y la densidad poblacional que tienen. Así que se imaginan, si en estas condiciones hubiera una persona enferma, la cantidad de contagios que habría en este evento sería enorme. Tenemos también el evento conocido como globalización. Esto es, bueno, un arma de doble filo, por supuesto es una gran ventaja, nos permite tener acceso a productos e información de todo el planeta de una manera en la cual todos nos encontramos conectados, pero también tiene la desventaja de que todos estamos a un aeropuerto de distancia, ¿sí? Estamos a un vuelo de cualquier parte del planeta, cualquier persona en cualquier sitio que pudiera tener una enfermedad contagiosa como la que hemos visto en este momento, puede llegar a cualquier parte del planeta sin ningún problema y sin ninguna advertencia. Tenemos también los problemas de los cambios ambientales. En esta imagen, a lo mejor ustedes no alcanzan a ver desde sus pantallas, pero lo que tenemos aquí son llantas de automóvil que una vez que terminan su vida útil son descartadas, son prácticamente indestructibles, tienen que pasar muchos años para que puedan degradarse. Y, por ejemplo, en este tiradero, si nosotros lo podemos ver, si llega lluvia, la lluvia se va a acumular en todos estos neumáticos y cuando tengamos, por ejemplo, un brote de Zika o de dengue que son transmitidos por mosquitos, todos estos neumáticos son lugares perfectos para que esos mosquitos puedan crecer. Así que imagínense la lluvia de moscos que nosotros tendríamos de este tipo de tiraderos de neumáticos, ¿no? Y bueno, pues esto va muy relacionado con el uso que necesitamos nosotros de medios de transporte. Y finalmente, y no por menos, eventos de deforestación, donde nuestras necesidades de alimento, nuestras necesidades de tener ganado y granos, nos ha hecho deforestar selvas para convertirlas en lugares cultivables. Estas selvas llevan a cabo sus ciclos normales, ecológicos, y podemos encontrar virus que se encuentran confinados dentro de la selva, virus que llevan ciclos replicativos dentro de la misma fauna silvestre, de simios, moscos, simios y otros animales, pero nosotros al llegar a esa zona de forestar y entramos en contacto con todas estas especies, y eso es lo que ha traído como consecuencia que ahora esos virus empiecen a replicar en nosotros, ¿no? Entonces, todo esto es un conjunto de actividades que nos ha llevado al punto en el que nos encontramos a este momento. Las pandemias no son algo nuevo, es algo que ha estado con nosotros desde hace mucho tiempo. Lo que les muestro aquí es una foto de un periódico, del Excelsior, de hecho, en el cual se hace una descripción de la pandemia de influenza de 1918, en la cual, bueno, arrasó con el planeta, mató a muchos millones de personas. Les muestro aquí un par de gráficas hechas por los Estados Unidos durante esa época, donde podemos ver cómo en la primera gráfica las tasas de muertes están relacionadas, tasa de muerte contra edades, y podemos ver que en el caso de la influenza de 1918 parecía ser que las poblaciones principalmente afectadas eran las poblaciones jóvenes. Normalmente la influenza afecta más a niños y a ancianos, pero en el caso de la influenza del 18, lo que veíamos es que esta afectaba a las poblaciones de adultos jóvenes, que se supone son los que se encuentran en mejores condiciones para enfrentar este tipo de enfermedades. En la gráfica de abajo, lo que podemos ver es la tasa, la expectativa de vida en los Estados Unidos entre 1900 y 1960, y podemos ver justo cuando es la pandemia del 18, cómo esta expectativa de vida cae abruptamente, indicándonos el golpe enorme que representó esta pandemia de influenza. ¿Cuál es la mejor manera de enfrentarnos a todas estas enfermedades infecciosas? Bueno, la mejor es la vacunación. Tristemente, contra estas nuevas pandemias que están surgiendo de una manera tan rápida y tan frecuente,
no se ha desarrollado en todos los casos una vacuna eficiente. Se está trabajando en ellas. Sin embargo, la velocidad de dispersión de estas enfermedades, dada todo el contexto que les presenté hace un momento, hace que el proceso de desarrollar una vacuna sea mucho más lento comparado con el caso o los casos de infección. ¿Cómo funcionan las vacunas? Es un proceso complicado y que involucra un montón de pasos, un montón de conexiones entre distintos tipos celulares, la secreción de un montón de hormonas y de proteínas dentro del cuerpo. Así que lo voy a resumir a esta caricatura. Las vacunas funcionan de la siguiente manera. Nosotros nos enfrentamos a un patógeno, en este caso representado por este marciano de color verde. Este patógeno nos infecta y nosotros nunca hemos visto a esta enfermedad. Nuestro cuerpo no sabe cómo responder a ella. El que nuestro cuerpo reconozca la enfermedad y empiece a entenderla es un proceso que toma tiempo, puede tomar semanas. Durante ese tiempo, esa enfermedad tiene tiempo suficiente para infectar distintos de nuestros órganos y empezar a replicarse y a replicarse y a replicarse y traer como consecuencia el que nos enfermemos y bueno, pues dependiendo del virus o de la enfermedad, esto puede traer distintas consecuencias. Lo que hacen las vacunas o el concepto básico de una vacuna es, nosotros nos administramos una versión debilitada de esta enfermedad, una versión o bien muerta o atenuada, de suerte de que cuando nuestro cuerpo llega no la reconoce tampoco, pero esto está muerto o atenuado, va a tomarle mucho tiempo o de plano no va a poder replicarse dentro de nosotros. Sin embargo, nuestro cuerpo lo va a poder reconocer, ponerse en alerta y montar una respuesta inmune adecuada, ¿no? Replicar las células que son necesarias para controlar la enfermedad. Bueno, esa no le atinó muy bien. Y además van a ser capaces de generar algo que se conoce como memoria inmunológica. Nuestro cuerpo va a recordar por años y en algunos casos por el resto de nuestra vida que se enfrentó en algún momento a ese patógeno y va a tener la respuesta lista y montada. Bueno, cuando nos enfrentamos al patógeno activo, vivo y virulento en toda su fuerza, nuestro cuerpo está listo y no le da tiempo, otra vez no le dio, y no le da tiempo de enfermarnos. Así es como funcionan las vacunas. Nos preparamos con tiempo y de una manera segura a responder a enfermedades infecciosas. Bueno, ¿cómo surgió todo este concepto de las vacunas? Hace muchos años había una enfermedad que estuvo conviviendo con los seres humanos desde los tiempos de los egipcios, que es la viruela. La viruela es una enfermedad que tenía una tasa de mortalidad muy alta y que incluso entre las personas que llegaban a sobrevivir a ella, dejaba marcas terribles por todo el cuerpo que se quedaban para toda la vida, ¿no? Era una enfermedad realmente horrible. Tenemos aquí una imagen de una momia egipcia con marcas de viruela, indicándonos desde hace cuánto venía, y aquí tenemos algunas de las señales de una persona que o bien estaba enferma o estaba logrando sobrevivir a la viruela. Podía llegar incluso a ser incapacitante si es que infectaba cerca de un ojo. Entonces, un investigador de aquellos años se dio cuenta, haciendo observaciones en la naturaleza, que es como la ciencia trabaja, se dio cuenta de que las lecheras, las mujeres que se encargaban de ordeñar a las vacas, no presentaban estas lesiones de la viruela. Esto queda representado para nosotros en todas estas pinturas de esa época. Todas estas pinturas están representando precisamente a lecheras. Son las mujeres que se encargaban de ordeñar a las vacas todos los días. Y eran muy características por esta piel prístina, por esta piel sana y lustrosa que presentaban cuando el tener lesiones de la viruela era algo que era muy común, ¿no? Entonces, ¿por qué estas personas no se enfermaban de viruela? Edward Jenner observó esto y se dio cuenta de que muchas de ellas se enfermaban de un virus que era propio de las vacas, de las ubres de las vacas. A esta enfermedad se le conocía como vacuna.
Era un virus que ocasionaba unas lesiones en las ubres muy parecidas a las de la viruela, y cuando las lecheras estaban ordeñando alguna vez tenían una lesión en la mano y a través de esa lesión se contagiaban y generaban unas ámpulas pequeñas en la mano, a lo mejor algún poco de fiebre, algún síntoma pequeño, se curaban de esto, nunca morían de esta enfermedad, por supuesto. Se recuperaban de esto y a partir de ese momento eran inmunes a la viruela humana, ¿sí? Entonces Edward Jenner dijo, pues voy a hacer un experimento, porque una vez que lo he observado, hizo un experimento que en esos años era permitido, en este momento es completamente inético, no se podría realizar. Y el experimento consistía en esto. Había lesiones de una vaca en las ubres, una lechera se contagiaba, generaba estas pequeñas pústulas, y lo que hizo fue inocular a un niño con un poco de la secreción de las pústulas de esta lechera. A este niño después generaba las pústulas de la vacuna y después a este niño lo inoculaba con pústulas de una mujer o de una persona que tuviera viruela. Y el niño no desarrollaba la enfermedad, ¿sí? El niño se había inmunizado contra la viruela. Tenemos aquí un ejemplo de cómo era que se llevaba a cabo este proceso. Se tomaba una pequeña aguja, se embarraba en el líquido de las pústulas y se hacía un araño en el brazo del niño para inocular el virus. Por supuesto, insisto, esto es algo que ya no se puede realizar. Hay suficientes protocolos de bioseguridad para que esto no ocurra, pero en esos años el desconocimiento los llevó a esto. Jenner tuvo un éxito terrible con este tratamiento. Fue impresionante. Las personas empezaron a dejar de enfermarse por viruela. Sin embargo, por supuesto, como en esos años y como ocurre en este momento, había personas que estaban en contra o que no creían o que sospechaban que esto era una estrategia maligna por parte de algún estrato de la sociedad. Y lo que tenemos aquí son algunas de las caricaturas que se hacían en los periódicos atacando a Jenner, ¿no? En la de arriba tenemos personas que empiezan a generar pequeñas vacas saliendo de las lesiones, porque, bueno, la vacuna. En la de abajo, bueno, pues tenemos así distintas personas haciéndose millonarias o enfrentando el demonio Jenner, dándoles de comer a las vacas todos estos niños, etcétera, ¿no? Por supuesto, es una idea completamente equivocada. Este fue el inicio o el nacimiento de las vacunas. Esta es una estrategia que se ha seguido utilizando a la fecha con algunas modificaciones, pero que nos ha llevado a desarrollar un montón de vacunas contra muchas enfermedades virales, ¿no? Incluso alguna vez me han preguntado si existe una vacuna contra el cáncer. Bueno, si nosotros pensamos que el cáncer cervicouterino, que es una de las principales causas de muerte en mujeres, es ocasionado por un virus y que existe una vacuna contra este virus, podríamos decir que hay una vacuna contra ese tipo de cáncer. Pero por supuesto podemos encontrar contra el herpes, contra influenza, dos tipos de hepatitis, hay de paperas, polio, rotavirus, rubiola, sarampión, varicela, bueno, influenza, ahí está mencionada, y las que se aproximan, ¿no? Entonces estamos desarrollando en este caso. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos en este momento? A finales del año pasado, en una pequeña provincia en China, en Wuhan, se empezaron a presentar casos de una neumonía a la cual no se le encontraba ningún agente infeccioso. Rápidamente, el gobierno chino respondió haciendo investigación respecto a estas personas, y se dio cuenta de que eran ocasionadas por un virus. Haciendo análisis del genoma, se dieron cuenta de que entraba dentro de la familia Coronaviridae. Coronaviridae es una familia muy amplia de virus que infectan animales y personas. Está dividido en distintos géneros y lo que se vio es que en particular esta enfermedad era ocasionada por un miembro de la familia de los beta coronavirus. A los coronavirus se les conoce así por la forma que tienen ante el microscopio electrónico, como si fueran un pequeño sol, una corona solar. Su corona, el corona de Coronaviridae viene de eso, de la corona solar. Y nosotros ya nos habíamos enfrentado, con nosotros me refiero a la humanidad, se había enfrentado a un par de brotes ocasionados por coronavirus
el SARS de hace unos años y el MERS. De estos virus ocurrieron los brotes y conforme pasaron los años fueron brotes muy contenidos. En algunos de los casos, como en el caso del MERS, el virus parece ser que desapareció. No, en el caso del primer SARS parece ser que el virus desapareció. Ya no se han presentado muchos más casos. Del MERS por ahí llega a haber algún caso de vez en cuando. Y lo que se determinó es que todos estos coronavirus, tanto el SARS como el MERS, venían, o su ancestro común, el virus más viejito que nosotros podemos identificar, se había encontrado en murciélagos, en una especie muy particular de murciélago que solo se encuentra en esas regiones. O sea, no, los murciélagos que se encuentran en América no parecen tener la capacidad de incubar este grupo de virus o de transmitirlo. Y estos murciélagos viven en la selva, viven en sus ambientes selváticos, y cuando nosotros, como les mencionaba, nos movemos a estas áreas cercanas, exponemos a otros animales, ¿no? Como sería en el caso del MERS, los camellos, los dromedarios, que parece ser que es el animal intermediario. El dromedario es el animal que parece ser que lo contagia a los humanos. Y la civeta, ¿no? En el caso del SARS, otro tipo de mamífero pequeño. Y en el caso de este nuevo brote de SARS-CoV-2, a la fecha no se ha identificado cuál es el animal intermediario. En esta imagen aparece el pangolín porque había sospechas de que esta especie podría estar relacionada. Sin embargo, las evidencias indican que no es así. No es el pangolín y todavía no hemos logrado identificar cuál es el animal intermediario. El SARS es uno de los virus de un tamaño mediano si lo comparamos con otros virus. Aquí tenemos una imagen en tamaño real, en escala, de distintos tipos de virus. Tenemos el virus de la influenza de 100 nanómetros, pero tenemos el virus de la hepatitis B con 42 nanómetros o el virus de la hepatitis C con 50 nanómetros. En el caso de SARS es alrededor de 120 nanómetros. Si nosotros, para hacerlo un poco más gráfico, si nosotros tomáramos un kilómetro, imaginemos un kilómetro lineal, y de ahí tomamos nosotros 12 centímetros, 20 centímetros, ese sería el tamaño. Si consideramos que el kilómetro es 1 milímetro, si ustedes ven su regla, esa rayita que hay, la más pequeñita, es el milímetro. Imaginen que eso es 1 kilómetro, y luego de ese kilómetro tomen 12 centímetros, y eso sería el tamaño equivalente de esta partícula viral. Los coronavirus, como las imágenes que les mostraba hace un momento, tienen las mismas características. Su material genético, representado en este caso por esta línea rosa, rodeado por una capa de lípidos, una capa de grasas que contiene proteínas virales incrustadas en ella, que son importantes, como ya les había mencionado, para que el virus pueda reconocer a la célula que va a infectar. El genoma de este grupo de virus, el material genético es muy grande. Es de alrededor de 30 kilobases, cuando uno de los virus más grandes cuyo genoma es un RNA, es de alrededor de 10 kilobases. Este virus tiene un genoma que es 3 veces más grande que eso. Lo convierte o le da características muy particulares, muy interesantes para estudiar. Su ciclo replicativo es el mismo que el que hemos visto para otros virus. Debe de reconocer una proteína en la superficie de la célula, para poder ser internalizado en la célula, liberar su genoma, producir sus proteínas, replicar sus genomas, ensamblar nuevas partículas virales, las cuales son liberadas fuera de la célula y listas para infectar nuevas células. Es muy importante que hagamos la diferencia entre lo que es el SARS-CoV-2 y el COVID-19. Ustedes escuchan estos términos en los medios sin ninguna diferencia. SARS-CoV-2 es el virus, es el nombre del virus, y COVID-19 es la enfermedad que este virus ocasiona. ¿Qué tan mortal es el virus? Bueno, es un virus que estamos conociendo apenas, como les mencioné, lo empezamos a ver a finales del año pasado. Entonces, no sabemos exactamente qué tan mortal es. Tenemos un estimado, pero estos números pueden todavía cambiar entre de aquí a que termine la pandemia. Pero lo podemos comparar con algunos números que ya conocemos. Por ejemplo, ébola, unos números muy tradicionalistas dirían que tiene alrededor del 50%, pero puede ser mucho más alto. MERS, el brote de coronavirus que se llevó a cabo hace unos años, tenía una tasa de letalidad mucho más alta.
34.4%, que quiere decir que de 100 personas que se enfermaban, 34 murieron. El pasado SARS, 9.6, que quiere decir que de 100 personas que se infectaron, 10 murieron. El SARS en la actualidad, SARS-CoV-2, aquí le pusieron otra vez COVID-19, SARS-CoV-2, tiene 3.4, pero si nosotros vemos los números actuales que nos presenta la Organización Mundial de la Salud, nos damos cuenta de que está en alrededor del 5%. Este número ha subido. Por supuesto, puede ser que cuando todo esto termine y se hagan los cálculos adecuados, porque recordemos que estos números se hacen entre números de infectados identificados y personas que murieron. Sin embargo, en el caso de SARS-CoV-2, recordemos que tenemos una población enorme, cerca del 80%, que son asintomáticos, ¿sí? Que tienen el virus, pero no van a presentar enfermedad. Así que al final, cuando se hagan los estudios, esos números se tendrán que introducir y seguramente esta tasa de letalidad va a bajar mucho. ¿Qué tan mortal es el virus? Bueno, esta letalidad del 5% no se distribuye igual en todos los rangos de edades. Se ha visto que este virus tiene o particularmente parece ser que lleva a formas graves de la enfermedad a personas de edad avanzada o que tienen asociada una enfermedad crónica, una comorbilidad le llaman. Esta comorbilidad puede ser una enfermedad inflamatoria como diabetes, asma, si la persona tiene tabaquismo, enfermedades cardíacas, presión alta. Todo esto pone a la persona en un riesgo mayor de presentar una forma grave de la enfermedad y conducirla lamentablemente a la muerte, ¿no? Sin embargo, perdón, déjenme regresar acá, esto no quita que las personas jóvenes puedan tener formas graves de la enfermedad o incluso morir. Recordemos que esto no es un absoluto, esto son estadísticas. Esto es, o sea, esta línea roja, este 0.2%, indica que hay personas jóvenes que también pueden llegar a morir o a presentar formas graves de la enfermedad, ¿sí? No es una excusa para que los jóvenes no lleven a cabo las medidas adecuadas de precaución, ya que están susceptibles, son tan susceptibles como cualquier persona de enfermar y no sabemos cuál va a ser el resultado de esa infección. ¿Qué es lo que hace el virus a nuestro cuerpo? A la fecha se han descrito muchísimas patologías relacionadas a este virus. Lo que les muestro aquí es una imagen de tomografía en la cual podemos ver los pulmones de una persona enferma. Estas manchas en amarillo son lesiones que se han producido dentro del pulmón. Estas lesiones son regiones de cicatrización. Cuando el virus llega e infecta la célula y la mata, esa región queda con una lesión que el pulmón tiene que curar después, generando este tejido de cicatrización. Imagínense cuando ustedes se cortan y después la piel vuelve a cerrar un corte feo o una cicatriz fea y ustedes pasan el dedo por la cicatriz, no tienen ni la misma flexibilidad ni la misma sensibilidad que la piel que tenían ustedes antes. Ese tejido de cicatrización cierra la herida, pero no se va a comportar como el tejido que ustedes tenían antes. Lo mismo ocurre en el pulmón. Esos tejidos de cicatrización se van a cerrar, el pulmón va a recuperar su función, pero va a perder muchísima de la funcionalidad que tiene. Todas estas regiones de aquí ya no van a poder ni intercambiar el oxígeno como lo hacían antes, ni se van a poder expandir como lo hacían antes. Así que incluso las personas que llegan a sobrevivir de una forma grave de la enfermedad van a tener lesiones para el resto de su vida, van a tener un tipo de vida muy debilitante, ¿sí? Ya no van a poder realizar la misma actividad física, van a ser mucho más susceptibles a enfermedades. Y esto puede ocurrir tanto a jóvenes como a viejos. Es por eso que no deben de escatimar en precauciones. ¿Cuál es el punto de infección del virus? Bueno, aquí les muestro una imagen muy rápida, muy caricaturesca. Tenemos las vías respiratorias, la tráquea, nuestros bronquios, nuestros bronquiolos y nuestros alvéolos, ¿no? Todas estas pequeñas subdivisiones que va teniendo el pulmón. Entonces nos vamos al bronquiolo, a los alvéolos, perdón. Y aquí tenemos cómo es que es el alvéolo. Es esta pequeña bolsita que tiene células que se encargan de la inmunidad, células que se encargan de funcionar como una barrera entre la cámara de aire y
el sistema circulatorio, ¿no? Nuestra sangre circula por aquí y a través de estas paredes celulares se lleva a cabo el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono cada vez que respiramos y esta es la manera en la cual funciona de manera normal. Cuando estas células son infectadas por el SARS-CoV-2, las células empiezan a presentar un fenómeno inflamatorio, están infectadas, empiezan a llamar a las células del sistema inmune que vengan a ayudarlas. Eso crea un desequilibrio completo entre nuestras células que funcionan como barrera, empieza a haber intercambio o salida de líquido, esto empieza a dañar todo lo que es el alveolo y el intercambio gaseoso. Y cuando la forma es demasiado severa, se pierde completamente la funcionalidad de esto. Ahora imaginen esto a lo largo de todo el pulmón, así que las personas dejan de poder respirar. E incluso aunque se les administre oxígeno mediante un respirador, el pulmón ya no sirve, ya no puede intercambiar. Muchas veces es necesario que las personas estén conectadas a una máquina que esté realizando el cambio de gases de manera artificial. Además el respirador. Muchas veces el respirador es inútil. Es útil simplemente para poder mantener a los pulmones en movimiento para que no se queden quietos, pero ya el pulmón ya no sirve. ¿Sí? ¿Qué tipos de células infecta el SARS-CoV-2? A la fecha se han descrito distintos tipos celulares que van desde todo nuestro sistema circulatorio, todas las partes internas de nuestras arterias y venas, nuestras células pulmonares, células epiteliales en riñón, en algunos casos células del sistema nervioso también se ha visto que son capaces de ser infectadas. Entonces esto trae como consecuencia una gran cantidad de patologías que se pueden presentar de muchas formas. ¿Qué tan contagioso es? Si nosotros comparamos qué tan contagioso es el virus en relación a otros, podemos ver las diferencias. Si nosotros hablamos de sarampión, que también en México en este momento hay un brote de sarampión corriendo porque las personas no se vacunan, sarampión es uno de los virus más contagiosos. Una sola persona enferma puede contagiar entre 11 a 18 personas. Ébola es uno de los virus más mortales, pero que se contagia más pobremente. Entre una persona puede infectar a 2 personas, ¿sí? En un contacto cercano. En el caso de SARS-CoV-2, nosotros sabemos que una persona puede llegar a infectar entre 2 a 3 personas. Sin embargo, este número puede incrementarse. Insisto, estos números se siguen moviendo conforme vamos conociendo al virus. Pero ya el que una sola persona sea capaz de infectar a otras 3 es una tasa muy, muy alta, sobre todo en la sociedad en la que vivimos. Hemos oído este término de aplanar la curva. ¿Qué es esto? En esta gráfica lo que yo les muestro es el número de casos diarios contra el tiempo, ¿sí? Si nosotros ocurre un brote de SARS-CoV-2 y no hay ninguna medida de control, los números o los casos se van a disparar. Esta línea azul que presento aquí es la capacidad de respuesta de los sistemas de salud. Esta línea varía dependiendo del país, por supuesto. Países con sistemas de salud extraordinarios, con un montón de capacidad y muy poca gente, a lo mejor en su población, tienen líneas muy altas. En el caso de México desconozco cuál es el punto en el cual esta línea, nuestras autoridades de salud la conocerán, pero lo que nosotros queremos es que los casos no rebasen esta línea, porque eso quiere decir que nuestro sistema de salud va a quedar sobrepasado, no vamos a tener ni camas, ni respiradores, ni personal médico para atenderlos. Cuando decimos aplanar la curva, es esta curva la que queremos aplanar. Van a ocurrir los casos, no podemos evitarlo, pero lo que queremos es que ocurran en un periodo largo de tiempo, ¿sí? Lo que tenemos aquí en azul, que nunca lleguen ni siquiera a alcanzar nuestros límites de respuesta del sistema de salud. Y conforme pasen los meses, los casos irán disminuyendo conforme se vayan generando inmunidad y llegaremos a un punto en el cual la enfermedad se resolverá. Esta es la curva aplanada. Si nosotros no vemos esto, o sea, nosotros vemos que los casos siguen subiendo y subiendo y subiendo todos los días, va a llegar un punto en el que vamos a rebasar esta curva. Puede ser a lo mejor en más tiempo, pero si la alcanzamos, nos vamos a ver en problemas muy graves. ¿Qué estamos haciendo para combatir a la enfermedad? Además de las estrategias, bueno,
una de las estrategias o de las principales estrategias para tratar de controlar la enfermedad es la generación de antivirales, que son medicamentos que nosotros ya sabemos que funcionan contra otros virus, a lo mejor no de la misma familia o no relacionados, pero que, como ya les mencioné, tienen procesos que son compartidos entre todos. Les presento aquí distintos medicamentos, no se los voy a mencionar todos, pero uno que en las últimas semanas ha tenido una eficacia, parece ser que demostrada de manera científica, o sea, con todos los controles adecuados y con todas las evaluaciones propias, es un medicamento que se conoce como Redemsivir. Este Redemsivir lo que hace es que cuando el virus empieza a generar copias de su genoma, una vez que entra a la célula y empieza a replicarse, impide que el virus pueda realizar muchas copias. Ya no puede replicar adentro de la célula. Entonces, si tú eres una persona enferma que tiene el virus, ahí estás tosiendo, se te administra este medicamento y el virus se va a empezar a disminuir su velocidad de replicación o incluso llegar a detenerse. Y esto le dará tiempo a tu cuerpo de responder, de curarse y de acabar con el virus. Por supuesto, estos estudios se realizan, o el estudio de estos medicamentos antivirales, se tienen que realizar en laboratorios de bioseguridad nivel 3. Tenemos aquí a uno de los investigadores, Robert Davey, que está fundado en su traje de bioseguridad 3 y él es uno de los principales investigadores relacionados en esta carrera por buscar antivirales contra este virus. Por supuesto, el fin último, lo que nosotros queremos encontrar es una vacuna que funcione. Realizar o producir una vacuna es un proceso que toma muchos años, no tanto por la investigación que se lleva a cabo, que por supuesto es exhaustiva, sin embargo ya tenemos algo de carrera avanzada en ese sentido por los otros brotes de coronavirus que se han presentado. Sin embargo, uno de los procesos más delicados de este desarrollo de vacunas es la seguridad, demostrar que la vacuna no va a ocasionar ningún daño a las personas a las que se les administre. Y este es un proceso que puede tomar años, muchos años. Si en algún punto del desarrollo de la vacuna se demuestra que no es segura para las personas, se va para atrás, se echa para atrás y esa vacuna nunca va a salir al mercado. En este caso, en el caso de la emergencia en la cual nos encontramos, estos tiempos se han reducido, se están haciendo protocolos para tratar de reducir el tiempo de pruebas, sin embargo se siguen haciendo, las pruebas de bioseguridad, pero a lo mejor se están haciendo de una manera mucho más rápida o al mismo tiempo en distintos lugares para tratar de tener datos confiables que nos permitan responder de manera adecuada. Hay muchos candidatos de vacuna, les presento aquí una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sin embargo hay muchos más candidatos y dentro de estas, esta ya es una lista un poquito vieja, lo que les muestro aquí es la vacuna de RNA de la compañía Moderna y los Institutos Nacionales de Salud, que es donde realicé el postdoc. Y esta vacuna ya se encuentra en este momento ya pasó las primeras pruebas de bioseguridad, ya demostró que da una respuesta inmune adecuada, así que muy posiblemente en los siguientes meses tendremos buenas noticias de esta compañía. Sin embargo, es un proceso que aunque va muy rápido, todavía se puede llevar un tiempo, todavía puede llevarse entre 12, 14 meses para tener una vacuna finalmente. Quiero hacer una pequeña descripción de cómo es que se lleva a cabo el diagnóstico. En la actualidad, la manera en la cual nos dimos nosotros cuenta o se desarrolló la prueba diagnóstico, como les mencioné, el gobierno chino, cuando se presentaron estos casos, empezó a tomar cartas en el asunto y secuenció el genoma del virus. Sacó toda la información genética del virus, todo el plan de instrucciones del virus y lo subió a la internet. En ese momento todo el planeta tuvo acceso libre a la información genética del virus y aquí tenemos a Victor Korman y a Christian Drosten que desarrollaron con esta información la prueba de detección. La prueba de detección que se conoce como Protocolo Berlín, que a la fecha se sigue implementando o utilizando en todo el planeta, es la prueba por definición que se lleva a cabo, incluso en México, y tenemos aquí rápidamente lo que se hace. Se toman muestras, hisopados de garganta y de cavidades nasofaríngeas. Posteriormente, mediante técnicas de biología molecular, se extrae el ácido nucleico del virus de estas muestras
y se hacen PCRs, reacciones en cadena de la polimerasa, y lo que tenemos aquí es un resultado positivo de lo que nosotros esperamos ver. Tenemos dos genes virales, el RDRP y el Gene, que tienen que darnos estas curvas, nos indicaría de que la muestra es positiva, y un gen humano, la RNasa P, que nos dice que la muestra está bien tomada. Si nosotros tenemos solo la RNasa P, pero estas dos líneas no, la muestra es negativa. Si nosotros tenemos positivas en estas líneas, la muestra es positiva. Esto, por supuesto, lo que nos permite es detectar las muestras de virus de las personas que se encuentran enfermas en este momento. Conforme pasen los meses, las personas se van a recuperar y lo que van a tener ahora es anticuerpos en la sangre. Recuerdan que se monta la respuesta inmune, vamos a tener anticuerpos por muchos años dentro de nosotros y ahora se detectarán estos anticuerpos con otro tipo de pruebas y nosotros podemos saber si tuvimos la enfermedad y si la tuvimos, si tuvimos una respuesta inmune adecuada y si estamos protegidos para el resto de nuestra vida o durante muchos años o si necesitaremos un refuerzo de la vacuna, y este tipo de pruebas también se utilizan para evaluar la efectividad de las vacunas. Como se dan cuenta, la virología es una área del conocimiento que involucra muchas disciplinas: ecología, biología molecular, fisiología, biología celular. Y en el caso de la pandemia, lo que nosotros nos encontramos es que es necesaria la creación de equipo que consiste en desde respiradores eficientes, respiradores que permitan un menor consumo de energía y un mejor tratamiento del paciente, más máquinas de este intercambio gaseoso que le permitan a las personas en casos graves poder seguir oxigenando su sangre, CT scans, resonadores magnéticos, que sean mucho más sensibles, que a lo mejor permitan, a lo mejor la resolución que tenemos en este momento nos permite detectar lesiones, y esto es un ejemplo, desconozco, pero a lo mejor lesiones de 1 centímetro. Pero a lo mejor una lesión de 1 centímetro ya es un caso grave para una persona. A lo mejor si lográramos mejorar esa resolución para empezar a encontrar lesiones de 1 milímetro, ¿sí? Protección. Nuestro personal de salud necesita más protección en mascarillas, en anteojos, en cubiertas. La simple colección de muestras, ¿no? Este proceso de utilizar estos hisopos que se tienen que introducir a través de nuestros senos nasales para tomar muestras, el desarrollo de nuevos materiales más flexibles, menos incómodos o de mejor acceso, que sean mucho más fáciles de producir, ¿no? Oxímetros. Las personas que llegan a presentar la enfermedad, incluso en condiciones asintomáticas, es conveniente que tengan uno de estos aparatos, que lo que mide es la saturación de oxígeno. Puede ser que tú no tengas síntomas graves, pero tu pulmón esté llevando a cabo una lesión y que tengas problemas eventualmente para intercambiar el oxígeno. Ese es el momento en el que tienes que buscar atención médica. Un oxímetro te permitiría estar monitoreando este intercambio gaseoso todo el tiempo. Y por supuesto, lo que les mencionaba, laboratorios de bioseguridad 3. Esto es un nido de equipo que tiene que ser utilizado y optimizado. Los trajes de bioseguridad 3 son terriblemente incómodos, son muy pesados. La mejora de todos estos aparatos, todos estos implementos, todas estas materiales, nos ayudará mucho mejor a responder en una próxima pandemia, que no nos tenemos que preguntar si va a ocurrir o no, sino más bien cuándo es que va a ocurrir, porque vamos a tener otras de estas mientras no cambiemos toda la manera en la cual llevamos a cabo nuestra vida como especie. Como se mencionó al principio, yo llevo la página de Facebook de la Sociedad Mexicana de Virología. Les presento aquí nuestras redes sociales. Si les gusta esto de los virus, constantemente estoy subiendo información respecto a esta pandemia y contra otra en inglés y en español. También tenemos cuenta de Twitter y tenemos una página oficial, ¿no? Aquí están las direcciones. Nuestra sociedad, además de la divulgación y la investigación, bueno, pues también produce estos pequeños materiales. En este caso acaba de salir, teníamos un libro anterior que se llamaba Pablo tiene sarampión, que explicaba un poco sobre las vacunas, las enfermedades virales, etcétera. Y en este caso se acaba de producir otro que se conoce como Pablo se queda en casa, donde se trata de explicar a los pequeños, con un lenguaje sencillo,
qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Por qué tenemos que quedarnos en casa? Esto sería todo en mi caso. Si tienen alguna duda, me encantaría tratar de responderlas. Muy bien, chicos, ¿tienen alguna duda? Aquí estoy en el chat ya para verlos. Yo tengo una duda. Sí. Muy bien. Estoy leyendo ahorita que se está probando una vacuna de coronavirus Moderna y al parecer sí funciona, pero dice que se va a sacar hasta principios del próximo año. Mi duda es si ya está funcionando y estamos antes de mediados de año, ¿por qué tarda 6 meses en salir la vacuna? Como te mencioné, las vacunas se generan o el montar o el tener una molécula que evoque una respuesta inmune es relativamente sencillo. No quiero decir que es lo más fácil, pero ya tenemos mucha experiencia en ese aspecto. Sin embargo, el demostrar que esa molécula es segura para la población y que la respuesta que produce va a tener un impacto en las enfermedades, es un proceso que se toma mucho tiempo. Sí, efectivamente, ahorita ya pasó las primeras etapas de bioseguridad, pero es necesario ahora administrarla a un mayor número de personas. Las vacunas se dividen en distintas fases. En la fase 1 se evalúa su seguridad en un pequeño grupo de personas, ¿sí? Creo que en este momento fueron como 40 personas. Para que se demuestre que es segura para un mayor número de personas, se tiene que administrar a más personas y esto es un proceso que toma tiempo. Normalmente una respuesta inmune puede tomar 2 semanas, 3 semanas, un mes y las personas tienen que estar siendo monitoreadas durante todo este tiempo. Además, una vez que tengamos la vacuna, tenemos que llegar al punto en el cual esta vacuna se tiene que producir en gran escala para todo el planeta. Y después se tiene que distribuir a todo el planeta. Así que todo esto es un proceso que incluso si tú me dices a finales de año, me parece muy rápido. Gracias. Muy bien, Rodolfo. Buenos días, doctor. Soy yo, Rodolfo. Tengo una preguntota. ¿Qué tan probable es de que el virus del SARS mute para beneficio propio? Bueno, esta es una pregunta interesante en el sentido de que a lo mejor yo cuando presenté di la idea de que los virus tenían conciencia o una idea o tenían un motivo. Bueno, no, los virus son inactivos, no tienen un beneficio propio de ninguna índole. Ahora bien, en tu pregunta en cuanto hacia la mutación, si el virus puede generar mutaciones que le permitan ser más eficiente en su ciclo infeccioso, es muy posible que esto ocurra, pero esto es algo que va a ocurrir en muchos años. Una característica muy interesante de los coronavirus es que su tasa de mutación es muy baja. Si nosotros la comparamos con otros virus, como por ejemplo influenza, que es un monstruo de la mutación, o sea, por eso todos los años nos tenemos que poner una vacuna nueva contra influenza, en el caso de los coronavirus, su tasa de mutación es muy baja. Sí llegan a presentar algunos cambios, pero estos cambios no tienen ningún impacto en cómo es que el virus se desenvuelve, o sea, cómo es que el virus infecta o qué tan mortal es, no. Realmente las posibilidades de que el virus mute a una forma mucho más peligrosa, no está muy sustentada. Y de hecho, los virus lo que procuran, una vez más, no es que lo hagan, pero la tendencia de las mutaciones virales es a reducir su virulencia, a volverse prácticamente asintomáticos en nuestra población, ¿no? O en la población de sujetos a los que infectan, ya que si un virus mata a su hospedero, pues es muy ineficiente para él para replicar, ¿no? En cambio, si él, para propagarse y mantenerse en el planeta. Sin embargo, si infecta a una población y esa persona ni siquiera se da cuenta, no presenta ningún síntoma y lo contagia a otro ser humano que jamás se va a dar cuenta y nunca va a tener ningún problema, ese sería como que el óptimo para una infección viral. Muchas gracias. Alexis, ¿tenías una duda? Sí, buenos días. Yo quería preguntarle
Que pues ahorita supongo que está en proceso la vacuna de RNA, que está en proceso de aprobación, pero ¿por qué no, no sé, buscar como la forma de tratar o buscar la posibilidad de crear una con el medicamento que mencionó que es Redemsivir, ¿no? Y que tal vez puedan tratarse en mayor parte de los casos o pruebas para controlar este virus. Sí, claro, hay muchos frentes tratando de encontrar terapias además de la vacuna y como te mencionaba, el Redemsivir es uno de los medicamentos que ha demostrado que tiene un efecto real, un efecto seguro además, porque hay algunos otros medicamentos que se vio que tenían un efecto, pero podía llegar a ser peligroso en algunas personas. Entonces, en el caso del Redemsivir es uno de los que parece ser que sí funcionan y ya se está empezando a administrar. Sin embargo, dada la cantidad de personas enfermas que hay en el planeta, la dotación de estos medicamentos también se ve limitada, ¿no? Muy bien. Mayela, ¿tenías también una duda? Sí, mis así es, buenos días. ¿Qué tal, doctor Carlos? Bueno, Bueno, son dos preguntas. La primera es, ¿existe algún otro factor por el que las edades, por ejemplo, como vimos en las gráficas pasadas que usted nos comentó de hace mucho las pandemias, la tasa de mortalidad de las personas jóvenes era muy alta y en la actualidad pues es muy baja. Existe, bueno, yo tenía entendido que era el sistema inmune y cosas por el estilo, pero ¿existe otro factor que, que afecte? pues mira, esa es una de las preguntas que todos los virólogos nos hacemos. Exactamente, ¿qué hay en ese virus en particular y que nosotros pudiéramos determinar en su información genética y que pudiéramos saber cuál es la población que se va a ver afectada? Tristemente es algo que no podemos predecir, es algo que no sabemos hasta que ocurre y nos enfrentamos al caso, ¿no? En el caso de la influenza estacional, la que normalmente nos vacunamos todos los años, como te mencionaba, las poblaciones que se ven principalmente afectadas son las personas mayores y los infantes. Ahí se piensa que es porque su sistema inmune está, pues en unos casos, madurando y en otros casos ya debilitado. Y es por eso que ellos se ven afectados y es por eso por lo que la vacuna se administra principalmente a ellos. En el caso de la influenza de 1918, esto cambió. Y también en la del 2009. Esto cambió. Parecía ser que las personas que se enfermaban o que tenían las formas más graves de la enfermedad eran los jóvenes. El por qué es que esto ocurría, la verdad es que es algo que yo desconozco. No sé si haya algún estudio respecto a eso, pero podría tener que ver con quizá una respuesta inmune poderosa, ¿no? A lo mejor un sistema inmune óptimo hacía que el daño que nuestras células se llevaban fuera mayor y se podrían presentar esta patología más exacerbada. En el caso del SARS-CoV-2 está relacionado a muchas cosas. En algún momento se pensó que las personas mayores tenían un sistema inmune más debilitado y bueno, por eso no podían responder de igual manera. Se ha visto también que estas comorbilidades, diabetes, cáncer, enfermedades cardíacas, ¿no?, se presentan más en personas mayores, así que podría ser que esa fuera la razón. Se piensa también que la molécula receptora de la célula, la proteína del ser humano que le permite al virus entrar, parece ser que se presenta en mayor cantidad en personas mayores que en infantes. Entonces, a la fecha hay todavía muchas hipótesis, hay muchas ideas que se están explorando, pero no sabemos con certeza qué es lo que hace esta diferencia. Ok, de acuerdo. Y una última pregunta es, he estado leyendo y encontré que dicen que la testosterona de los hombres ayuda a que este virus, si de por sí se propaga muy rápido o avanza muy rápido su producción, que en los hombres es mayor por la testosterona. O sea, la testosterona ayuda al ambiente del virus. Fíjate que no tengo información respecto a la testosterona como tal. Lo que sé es que los hombres presentamos mayor cantidad del receptor en nuestras células. Es por eso por lo que parece ser que somos más susceptibles a presentar formas graves de la enfermedad. Parece ser que nuestras células, en todo el cuerpo, presentan más de esta proteína que se conoce como ACE2.
que es la enzima convertidora de angiotensina. Es una molécula involucrada en la regulación de la presión arterial. Entonces, parece ser que eso está relacionado. Pudiera ser, y es, insisto, no tengo mucha información, que la testosterona a lo mejor tiene un efecto en esto, ¿no? Favorece la expresión de esta molécula en nuestras células y pudiera ser la razón, pero necesitaría checar. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Doctor, no sé si tengamos tiempo para otras 4 preguntitas o usted dígame. Sí, 4 y listo. Muy bien. A ver, Lisette, por favor. Hola, buenos días. Bueno, pues yo había leído acerca de unos artículos sobre que el virus ya estaba, ¿no? Ya tenía como una historia. Pero ¿por qué ahora regresa a la actualidad como con más agresividad? ¿O a qué se debe o qué factores intervienen? Ok. Efectivamente, el virus existe en nuestro planeta desde hace millones de años, ¿sí? Pero los seres humanos jamás nos habíamos infectado con él. Esta es la primera vez que nuestra especie se ha infectado de este virus. Durante los otros millones de años se encontraba infectando murciélagos, mamíferos en la selva o en el ambiente donde se llevaba a cabo y se encontraba recluido a esas especies. En el momento en el que nosotros como especie empezamos a explotar esos otros animales o a entrar en esos ambientes, nos exponemos a estos virus, nos exponemos a estas enfermedades que jamás habíamos visto y es por eso que ahora tenemos este problema. No es que nosotros ya lo hubiéramos visto antes a este SARS-CoV-2 y en este momento hubiera un rebrote. No, eso no había ocurrido. Gracias. ¿Alguien más? Muy bien, Max. Hola, muy buenos días, doctor. ¿Sí? Ya no escucho. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. Bueno, doctor, yo tenía una pregunta acerca de si aquí en México se está haciendo algo al respecto de la creación de una vacuna también aquí en México, porque se ha escuchado bastantes noticias de que se han creado diferentes vacunas alrededor del planeta, pero quería ver. Sí, hola. Perdón, es que no te escuché, parece que hubo un problema de conexión. Ajá. Ok. Bueno, mi pregunta es, ¿aquí en México se está creando la vacuna en contra del coronavirus? Y si es así, más o menos en qué laboratorio se está realizando esto, porque no he escuchado nada acerca de, no sé, algún virólogo mexicano que la esté creando, que esté haciendo ese trabajo en sí. Hay laboratorios aquí mismo en el Instituto de Biotecnología que están empezando a desarrollar o a tratar de encontrar moléculas que sirvan para evocar una respuesta inmune contra el coronavirus. O sea, sí es un proyecto que se está llevando a cabo en México. Por supuesto, México tiene un rezago enorme en cuanto a producción de vacunas, investigación básica. Es por eso que es necesario invertir en todos estos recursos, ¿verdad? Te puedo decir que sí, aquí en el IBT hay laboratorios que están trabajando en eso. ¿Cuál va a ser el éxito o en cuánto tiempo estaría lista esta vacuna en particular? Eso no lo sé, considerando que pues, hay otras vacunas que ya están mucho más avanzadas. Ok, y en cuanto a esto, otra pregunta también sería, si se llega a realizar la vacuna aquí en México, ¿sería más beneficioso para la población, o sea, en el sentido económico, o sería básicamente lo mismo? Es que no sé más o menos cómo se controla eso de las vacunas. Sí, la verdad es que, bueno, por supuesto, si se llegase a producir aquí en México, sí, tendría muy posiblemente un costo menor. Sin embargo, tenemos que pensar en que no es nada más hacer la molécula. Como te mencioné, hay que hacer pruebas. Esas pruebas pues, se tienen que realizar en lugares certificados a nivel mundial. México no tiene ese tipo de certificaciones, así que tendrían que mandarse fuera. Por supuesto, el desarrollar esa vacuna involucra o probar la vacuna ciertas condiciones de laboratorio que a lo mejor en México no se tiene la inversión. Entonces, hacer todas esas inversiones desde el principio, a lo mejor al final se convierten en un gasto que se va a tener que cargar a las personas. E insisto, esto es algo que perfectamente nuestro país podría llevar a cabo, sin embargo es algo que se tendría que haber empezado a llevar a cabo hace 20 años, ¿no? Para que en este momento toda esta infraestructura ya estuviera disponible, fuera real y se pudiera llevar a cabo con un precio accesible. Si en este momento, un poco ya con el niño ahogado, se empieza a invertir, a lo mejor en unos años
pudiéramos hablar de una infraestructura mexicana en la producción de vacunas de manera eficiente y de manera oportuna. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias ya, Vianey. Y despuesito, por favor, Sandy, y listo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Yo tengo entendido, bueno, han dicho en los medios que se regresarían las actividades normales en el 1 de junio, pero se habla de una posible segunda ola como de contagios del virus. Entonces, mi pregunta sería, ¿lo más recomendable es, o sea, seguir en cuarentena hasta que no haya ningún paciente que pueda contagiar, o si es posible regresar a las actividades aunque haya ya una disminución en los casos? Pues mira, para empezar, no hay una disminución en los casos. Todos los días tenemos más y más y más casos. Y esto está acompañado de un pequeño regaño a las personas que no están llevando a cabo las medidas de distanciamiento social, ¿no? Cada vez que nosotros tenemos más y más y más casos, esto simplemente retrasa nuestro regreso a la vida cotidiana. Efectivamente, incluso aunque disminuyan los casos, aunque lleguemos a un punto en el cual ya no haya casos detectables, el virus se va a quedar con nosotros para siempre, no hay más. El virus se va a quedar aquí. Considerando la cantidad de personas asintomáticas que hay, no hay manera de que nosotros podamos deshacernos de él. Conforme pasen los años, vamos a tener nuevos brotes, nuevas olas. Lo que se espera es que conforme la inmunidad de las personas vaya incrementándose, estas olas cada vez vayan siendo más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, hasta que llegue un punto en el que tengamos 10 casos al año, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, es algo que se está viendo en los otros países. Aunque sus niveles han disminuido, cosa que no ocurre en México, una vez que abrieron las cuarentenas, volvieron a presentarse casos y es algo que va a ocurrir. No hay mucho que hacer al respecto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Me comenta Sandy que ya contestó su pregunta. Muy bien. Pues le queremos agradecer mucho por su tiempo y por esta información. La verdad es que siento que muchos nos ayudó a ver el panorama y más o menos darnos cuenta de lo que estamos viviendo, sobre todo desde el concepto de virus que muchos no sabíamos, como yo. Pues muchas gracias. Espero que también nuestros alumnos hayan aprendido algo y esperemos vernos pronto. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación.